Hernán Licher. No, a ver, arranco por el final de lo que él decía. En realidad, en la inflación de marzo tenés mucha influencia de lo que tiene que ver con el escenario internacional y parte de lo que vos explicás también. Es decir, desde el 20 de febrero en adelante vos tenés el trigo, el maíz, la soja nos preocupa menos en términos de precios internos, el aceite o el girasol volando, 50% en dólares han aumentado en un periodo extremadamente corto y eso evidentemente tiene impacto directo sobre los precios. A mí me parece que además de un escenario donde evidentemente la inflación viene siendo alta en los últimos meses, vos tenés en este momento en particular, por eso que mencionaba, un escenario extraordinario. Ayer Macron, ayer o antes de ayer, anunció que en la cuestión energética, que para Europa y para Francia en particular es un problema en el contexto de lo que había sido la pandemia, pero además la guerra, probablemente o tiene intenciones de estatizar alguna de las empresas. Digo, ese es el contexto extraordinario del que estoy hablando. Acá en la Argentina parece como que no pasa nada, pero sí pasa y sí nos impacta y sí tiene efectos sobre precios. Respecto del acuerdo en general, a mí lo que me preocupa es que seguimos a veces, quizás desde el mundo de la economía, discutimos las variables, si se puede cumplir, si no se puede cumplir. A mí en términos generales me preocupa, mira, el presupuesto de lo que dice el fondo dice o plantea un crecimiento de 3,5 a 4,5. Si la Argentina mantiene la producción de bienes y servicios que tuvo a diciembre del año pasado, crece 4 solo por el arrastre estadístico. Con lo cual, y eso ya está distribuido. Es decir, ¿cómo haces para que si vos crecés solo 4, la gente, el común de la gente que lo está viendo del otro lado, vea que le está yendo mejor? Y con un agravante, si querés, que también me preocupa, que es que si vos te va mejor y supongamos, creces más y la recaudación crece más, el acuerdo con el fondo te obliga a reducir el déficit más rápido. Lo mencionabas, creo, en uno de los programas previos. O, en todo caso, guardártela, digamos. Pero no podés gastar más. Conclusión, entregaste la herramienta fiscal, digamos, y lo mencionabas hace un ratito. ¿Cómo haces para que el común de la gente... Ayer salió CBA 9%. Eso es, el del segundo cordón del conurbano, cuando va a comprar la comida, cuesta 9% más, en promedio. ¿Cómo haces para que esa persona que en el último año el salario no registrado por aproximarnos a sus ingresos de diciembre a diciembre aumentó 40% contra 52% de lo que fue la canasta alimentaria? Digo, ¿cómo haces en el contexto del acuerdo y con todos los condicionantes del fondo? A mí me preocupa eso. Bueno, a mí me parece que es una medida correcta. A ver, algunos datos. Sirve básicamente para compensar casi 4 millones de toneladas de trigo para los molineros, claro, que en lugar de pagar 35 a 40 mil pesos la tonelada, la van a pagar 25, que era lo que valía previo a la cuestión bélica y demás. Exactamente. Me parece importante mencionar, a ver, la medida, supongamos, se implementa, se anuncia, se implementa, funciona, baja el pan. Esto es importante. Y primero le tiene que llegar Primero ya subió, este es un problema. Primero le tiene que llegar primero ya subió. Y después le tiene que llegar al panadero la bolsa bueno, por eso, de harina, no sé, un 30% más barato. Tiene que funcionar y después tiene que además bajar el pan. Ahora, una aclaración que vale la pena mencionarlo. A mí me preocupa incluso el resto de los... Yo creo que la cuestión del trigo es muy importante porque atraviesa un montón de productos, pero además me preocupa la cuestión del girasol y del maíz. Los panaderos consumen grasa y aceite, que también han aumentado, y eso está relacionado con el maíz, con el girasol. Y el girasol tiene un fideicomiso ya vigente y me preocupa que el fideicomiso, con los precios que tenés hoy del girasol, a algunos se le ocurra no cumplirlo. Y vas a tener problemas tal vez con el maíz. Ahora, vale la pena mencionar una cosa, es una verdad de perogrullo, pero es importante mencionarla. Nadie pierde plata de los exportadores ni de los productores con esto, ¿eh? Mirá, nadie pierde plata. Hay un dato que me no gustaría, es menor, perdóname. Espérame, Carlitos, espérame que tiro los datos un segundo. Mientras tanto te agrego, mientras vos buscás en el teléfono, algo que tengo en la cabeza. Escuchá. Acá está, harina de soja. Pero escuchame un segundo, Hernán. Sí. Pongamos todo en su justo contexto. Hoy el trigo en Chicago vale 530 dólares. Hoy un productor argentino cobra por el trigo 33.000 pesos. Ya está desacoplado el precio del trigo de los precios internacionales. Bueno, yo te cuento qué pasa. Pará, pero escuchá una versión distinta alguna vez. Una vez una versión distinta. Una vez una versión distinta. Mirá, la harina de soja, que es lo que va a aumentar de 31 a 35
la alícuota de los derechos de exportación. De 31 a 33, 2 puntos. De 31 a 33, a principios de febrero, hace un mes, estaba $496 y el 11 de marzo está $568. Si lo llevo a pesos y le quito la retención, básicamente a principios de febrero embolsaban 36.000 pesos aproximadamente y si le dejo la misma retención, ese valor va a 42.700. Si le aplico los 2 puntos adicionales, va a 41.400. Se están llevando 7.000 pesos adicionales y están poniendo 1.200. Digamos las cosas como son. Ahora, digamos es justo las cosas también como decir, son. y te lo dice el mismo Ministerio de Agricultura, Además, que al productor le aumentó el costo. ¿Vos te crees que es gratis cuando el gas... no, pero están hablando de la ¿Qué? cerealera, están hablando de la cerealera que le subís 2 puntos, ¿no? Del productor agropecuario. Sí, igual la cerealera lo transfiere al productor. Pero no importa, capacidad de pago. pero Bueno, no está importa. bien, pero- Aunque lo transfiera al productor, Maxi, aumentó el precio internacional, con lo cual lo que exportan, incluso lo que se lleva el productor, aumentó en precios internacionales, lo que recién les mencionaba. Estamos hablando todo del productor, no, de trigo o de maíz y demás, o sobre la cosecha de trigo o maíz, sino sobre el tema de la soja. Había una discusión dentro del gobierno respecto a hacer aumentos más generalizados de retenciones, esto que contamos. Y ahora veamos las otras medidas que hay, además de esta que estábamos contando. Yo decía, más allá de la discusión económica, obviamente, si vos le decís al FMI hay aumentos generalizados de retenciones, te aplaude de pie. Digamos, el fondo es la medida clásica y demás, te dice, aprovechá para devaluar más rápido, compensalo con una devaluación más rápida, la medida clásica. Desde Onganía hasta hoy es la medida clásica acompañada por el FMI. Ahora, yo lo que planteo es, este gobierno no tiene caudal político, no tiene peso político, está en su máxima debilidad para tomar una medida de ese estilo, más allá de la discusión económica. Pero dentro de los economistas del kirchnerismo había una discusión muy fuerte, diciendo hay que poner retenciones al trigo, maíz, girasol, al trigo no tiene a la sentido. Carne, subir fuerte a la carne, a la leche en polvo, todo. Al trigo no tiene sentido porque ya tenés... Vos coincidís con ese argumento. No, pero los datos Está son... todo exportado. Y el resto... Ya está exportado, ¿y el resto? No, y el resto yo creo que corresponde, sobre todo maíz y girasol, vas a tener un problema. Pero de nuevo... Me encanta porque es más papista que el Papa. El Ministerio de Agricultura creen que no corresponde. Vas a tener que son parte del problema. gobierno. Y Hernán cree que corresponde. No, pero bueno, yo... No, es la discusión, por eso es la discusión que hay dentro del kirchnerismo, hay sectores de economistas. Pero no es a instancias del fondo porque quiere evaluar. Es porque los precios internacionales por la guerra se fueron al demonio. Y la verdad... Pero en el está nivel, bien, pero pará un segundo, me interesa. en el nivel de la situación económica que vive la Argentina y que vivimos los argentinos, es absolutamente un despropósito que por la guerra haya un sector absolutamente minoritario que se lleve un montón de plata. Esta es la realidad. ¿Y por qué crees que el gobierno... No es razonable eso. ¿Por qué crees que el gobierno no está implementando ni siquiera discuto para atrás. Perdón. ¿Por qué crees que el gobierno no está aplicando estas retenciones generalizadas que hay parte de los economistas del kirchnerismo, obviamente la Cámpora, los que están cercanos a Máximo Kirchner lo plantean? ¿Y por qué crees que no se está implementando? No, desconozco, pero ahí me parece que hay una discusión más de índole jurídica. La diferencia es que en el caso de la harina de soja y del aceite de soja, vos tenés un decreto que retrotrae o anula transitoriamente esos 2 puntos. Con lo cual vos, digamos, dejás sin efecto el decreto y volvés al 33. Eso evita la discusión de si tenés la vigencia de la ley de solidaridad o no y los márgenes... No tendrías que pasar por el Congreso y... Si no tendrías que pasar por el Congreso. Lo que yo digo de nuevo, no estamos discutiendo la rentabilidad del sector que ya era significativa a principios de febrero. Estamos discutiendo qué pasa con la guerra. A mí me parece razonable que el incremento de precio de la guerra quede en manos de todos nosotros. No me parece tan loco. No sé por qué hay tanto nervio al respecto. Pasa que no tenés en cuenta el costo de producir eso, Hernán. No me quiero detener en este tema. El costo, ya lo tenías antes el costo. Quiero contar